correspondientes a nuestro buen Dios por sus misericordias. Vamos a abrir nuestras cartillas, si las tenemos físicas allí en casa, y si no, pues me imagino que aquí las tienen ya en los dispositivos, los deben de tener, o en caso contrario de que no las tengan, entonces vamos a ir anotando. Recuerden que si alguien perdió la cartilla de las que enviamos a los dispositivos, la pueden volver a solicitar y yo se las hago llegar nuevamente. Estamos mirando lo que es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es la gracia? Y estamos pues allí, muy bien, estamos estudiando lo que es la sana doctrina. Recordarles que el próximo domingo 24, corresponde al último domingo de septiembre. Por lo tanto, no celebraremos nuestra reunión de Escuela Bíblica Dominical, como es ya nuestra costumbre, para poder estar con la familia o en otras actividades. Y sí tenemos nuestras reuniones normales los días miércoles a las 7 de la noche, como hemos venido haciéndolo, y estaremos nuevamente el 1 de octubre, el domingo 1, nuevamente estaremos en la reunión de la Escuela Bíblica Dominical. Bueno, vamos a recordar rápidamente, les voy a leer, a recordarles y a leerles rápidamente mientras que ingresan todas las personas y continuamos entonces con nuestra forma de estudio de la palabra. Recordarles entonces que el texto base que tenemos es Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14. Efesios 4, del 11 al 14 son los versículos que estamos estudiando. Y estamos mirando lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es una dispensación. La gracia es el nuevo pacto. La gracia es un misterio. La gracia es un evangelio. La gracia es una trompeta. Una reforma, es el reposo, es una sabiduría. La gracia es una revelación. La gracia es un reino establecido en la tierra. La gracia es un fundamento. La gracia es un filtro. Y nos quedamos en el número 13, que la gracia es el propósito eterno. Ahí nos quedamos hace 15 días. Hace 8 días no hubo reunión a causa de una tormenta que ocurrió acá en la ciudad. Así que el último estudio, el número 40, porque hoy es la clase número 41 de los miércoles, hoy vamos a continuar precisamente con el propósito eterno y vamos a retomar. Busquemos por favor en Romanos capítulo 8, versículo 29, así que saquen sus Biblias, por favor, y busquemos la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29 de los Romanos. Capítulo 8, versículo 29. Muy bueno. El propósito eterno. El propósito eterno. Romanos 8, 29. Eso es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es una persona, se llama Cristo. ¿Qué es la gracia? Entonces, es un evangelio, una trompeta, un filtro, un anuncio, una dispensación, un tiempo, bueno, muchas cosas. ¿Qué es la gracia? La gracia también es el propósito de Dios eterno en Cristo. Verso 29, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito eterno? Que cada creyente tenga la imagen del Hijo. Es decir, que cada creyente tenga la imagen de Cristo.
No que se parezca a Cristo necesariamente en la forma de vestir de Jesús, no que se parezca a Jesús en los hábitos humanos, en las costumbres humanas. Para eso podríamos estudiar al Jesús de la historia y podríamos también mirar cómo era la cultura hace 2000 años en el Israel de ese entonces. El propósito eterno tiene que ver es con tener la imagen de Cristo en nosotros, o sea, cómo es el Hijo resucitado, cómo es Cristo en nosotros, para que alcancemos, dice el versículo ahí, para que seamos hechos conforme al propósito, que Dios se estableció a sí mismo en Cristo, que Él sea el primero entre muchos hermanos. Entonces la invitación aquí es a leer las 13 cartas. Miren, amados, cuando yo hago una sugerencia como esta, pues uno la escucha tantas veces que se queda a veces en una simple sugerencia. La vida es una sola. Nosotros tenemos uno de los libros más valiosos de la historia, que es la Biblia. Y lo tenemos hoy con tanta facilidad como esto, por ejemplo. Podemos leer la Biblia en cualquier parte sin que por eso nos vayan a tratar mal, sin que por eso nos vayan a meter a algún lugar. Y tenemos acceso a la Biblia en cualquier momento, a cualquier hora. Ahora, cuando nos muramos y nos vamos a morir algún día, no vamos a poder leer más la Biblia. Pero la Biblia es el manual, contiene la palabra de Dios. Así que quiero hacer la pregunta nuevamente. Quiero hacer la pregunta. Y cada uno respóndasela. Si usted es cristiano o hijo de Dios, si usted y yo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios o contiene la palabra de Dios, si usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, entonces usted ya se leyó las 13 cartas del apóstol Pablo de una manera responsable con usted mismo, donde usted pueda decir la verdad. En estos últimos 6 meses o en estos 9 meses de este año, yo sí ya me leí las 13 cartas del apóstol Pablo. No que diga, no, yo me las leí hace un tiempo, yo me las leí alguna vez, porque entonces la pregunta es lógica. ¿Y qué recuerda? Aproveche la oportunidad que tiene de leer un evangelio revelado que se conoce como el evangelio eterno, y dése el gusto, ahora que puede, también de leer esas 13 cartas en una versión diferente a la que usted siempre las ha leído, para que se enriquezca, para que usted pueda decir no los textos de memoria, sino decir, oye, me toca leer despacio porque acá dice diferente, tengo que ponerle sentido a lo que leo, tengo que ponerle sentido a lo que estoy leyendo. Para ser como el Hijo debemos conocer el mensaje del Hijo, y el mensaje está en el evangelio eterno. Ser como Cristo, tener la imagen de Dios en nosotros. Uno a veces quiere tener la imagen del papá o de la mamá. Los padres reclaman en los hijos la imagen. Es que él se parece a mi esposo, él se parece a mi esposa, él se parece al abuelo, él se parece a la abuela, tiene la misma nariz, los mismos ojos, la misma boca, el mismo mentón. Amados, ¿en qué nosotros nos parecemos al Padre? Y si el Padre nos pudiera mostrar ante su comunidad o ante los otros dioses que pueden ser los hijos que ya están con él, o ante los ángeles, si él pudiera decir, este es mi hijo, vea, se parece a mí entonces les invito para que leamos por favor las 13 cartas de una manera muy responsable. Leámoslas, gustemos las 13 cartas, ¿sí? Habíamos dicho en la última reunión que una de las cosas en las que Jesús tuvo que haber sido perfeccionado en el propósito es en la obediencia. Y habíamos quedado que yo creo que José, recuerda porque José hizo sus aportes al final de la reunión, que si hay algo difícil para el ser humano es obedecer. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús está representando a cada ser humano. Jesús me está representando a mí.
Jesús lo está representando a usted. Entonces, como Jesús no estaba representando a él mismo, sino que me estaba representando a mí y a usted, ¿sabe qué fue la única cosa que a Jesús le causó problemas y que tuvo que aprender? Se llama la obediencia. Porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos desobedientes. ¿Ustedes sí sabían eso o no? Entonces, Él que nos representa, se la pusimos difícil. Y siendo Dios en forma humana, dice la Biblia, que tuvo que ser perfeccionado. Quiere decir que no le alcanzó en la humana debilidad de Jesús. Y entonces Dios tuvo que trabajar con él, con el Espíritu Santo, para poderlo perfeccionar, para que fuera obediente y así nos representara a nosotros. Pero ¿qué dice eso para nosotros? Que nosotros no podemos seguirnos entonces descuidando en que es que soy humano y soy desobediente, porque Él perfeccionó la parte de la obediencia en nosotros. Y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Personas entonces que podemos orar diciendo: Señor, no se haga mi obediencia, mi voluntad, sino tu obediencia, tu voluntad. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Perfeccionado en obediencia. ¿Qué le trae problemas a los seres humanos generalmente? La desobediencia a los principios espirituales, la desobediencia a las autoridades, la desobediencia a los padres, la desobediencia a los que representan la autoridad en las instituciones, en la empresa, la desobediencia. Entonces leamos la Biblia, Hebreos 5, 8 y 9, vea lo que dice. Vaya conmigo a la Biblia, Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Cuando usted se le esté dificultando obedecer, clame al Señor, clame al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, ya fue perfeccionado en obediencia. Es decir, lo que está diciendo ahí es que ahora obedecer es más fácil. ¿Pero obedecer a quién? A Dios. Y por ende hay una serie de autoridades de Dios hacia abajo. Cristo, el Espíritu Santo. A nivel humano tenemos nuestros padres, tenemos nuestros jefes, tenemos las autoridades, tenemos los gobiernos, tenemos a los que representan la autoridad, tenemos a los profesores, tenemos a personas que representan la autoridad. Obedecer es más fácil ahora porque Él fue perfeccionado en obediencia. En el caso de ustedes y yo, hablando espiritualmente, amados, seamos obedientes al mandamiento de Dios, a la palabra. Cuando Dios dice algo y lo dice claro en la Biblia, no tiene que estar orando buscando la voluntad de Dios. Ahí lo dice, clarito, obedezca. Que no quiero. Cuando Dios da la orden, no le pregunta si usted quiere. Él como padre simplemente le dice: obedece, hijo mío, obedece. Usted debe confiar en el amor del Padre para hacer lo que Dios le dice. Dice así 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Y luego dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oiga pues, Él tuvo que obedecer al Padre, representándonos, porque los hombres desde Adán hasta Cristo, el primer Adán, los hombres del primer Adán, desde Adán hasta Jesús, ninguno había obedecido, ninguno. Entonces viene el segundo Adán, que es Cristo, y Él sí obedece. Entonces por eso Él perfeccionado. Pero ahora, cuando Él es perfeccionado, Él también se convierte en autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecemos. O sea que no debemos ser rebeldes o desobedientes, sino obedientes al mandamiento bíblico, al mandato bíblico, a la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar un poquito de la disciplina. Hoy vamos a mirar un poquito de la disciplina. Obedientes al mandato de Dios, a lo que Dios dice. La Biblia dice que oremos sin cesar.
O sea que la oración es continua, sí. Presentemos nuestras peticiones, nuestro ruego, hagamos oración. Vosotros pues oraréis así. ¿La oración es opcional o es una orden? Es una orden. O sea que usted nunca debe pasar un solo día sin haber orado. A propósito, ¿ya oró hoy? Leer la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro. Meditar en ella de día y de noche. La meditamos todos los días. Bueno, yo sé que ustedes sí lo hacen, porque ustedes todos los días leen la reflexión y las reflexiones siempre llevan 1 o 2 textos o más. O sea que ahí siempre la están leyendo. Congregarse, muy importante, ¿cierto? Ustedes saben que la pospandemia, la modernidad y las redes sociales facilitaron ahora el acceso a la iglesia. Entonces, ahorita hoy día tenemos iglesia virtual e iglesia presencial. Es muy importante congregarse. Muy importante congregarse presencialmente, mis amados. Y tener la iglesia virtual como una opción cuando uno no alcanza a llegar o no puede trasladarse. Entonces, por cuestiones de salud o económicas o por lo que sea, entonces, bueno, me quedo en casa y me conecto. Por cuestiones de distancia, lo que sea. Pero muy importante recordarles hoy también que es importante que nos estimulemos al amor los unos a los otros, que nos veamos, que nos saludemos, que oremos juntos y que compartamos juntos. Así que felicito a quienes vienen continuamente, felicito a quienes vienen esporádicamente y llamo la atención a quienes no vienen y solo lo hacen virtualmente, para que tomen la decisión de acercarse en algún momento, porque eso hace parte de la obediencia. Recuerden que somos un cuerpo, ¿sí? Y si en un determinado caso ya la persona no puede asistir por alguna razón, entonces ahí está la iglesia virtual para que escuche, para que se conecte, para que saque el tiempo, para que lea, para que ore. ¿Qué le pedimos a los que están virtualmente? Que ya que tienen las cámaras apagadas no estén haciendo otra actividad, sino que estén ahí sentados en la sala, en la cama, en el comedor, con la Biblia en la mano, con el cuaderno, estudiando la palabra, no haciendo otras actividades, porque es un tiempo no para otras actividades, sino que es un tiempo para estar únicamente en las cosas que corresponden al Señor. Alguien me decía estos días: pastor, ¿puedo hacer una oración por fulano de tal? Y dije, sí. Y cuando me acerqué le dije: hazme un favor, no puedes contestar el teléfono mientras que yo estoy orando. ¿Por qué? Porque a veces uno está orando, está hablando con Dios, uno tiene fe de que Dios lo escucha y le suena el teléfono y la persona mira el teléfono. Y entonces uno dice: ¿qué tal que estoy hablando con el presidente, con el gobernador, con el cirujano, con el que le va a prestar la plata, y le entra una llamada? ¿Contestaría el teléfono? La mayoría no lo hacen. ¿Por qué? Porque están en una reunión muy importante, además porque es una descortesía. Entonces uno, cuando está en la palabra o la oración, está en la palabra y la oración. Está en la palabra y la oración. Ya luego vendrán las cosas para el resto. Recuerda lo que dice Mateo 6:33. Busquen con una mente primera, o sea, primero en la mente, ¿qué tiene que estar? El reino de Dios, la justicia del reino de Dios, y las demás cosas por añadido. Gracias, Carlos, yo sé que así es. Carlos me dice: aquí estoy concentrado con la palabra. Así es. Y de algunos de ustedes yo lo sé, porque de algunos de ustedes yo sé, a menos los domingos, que algunas bendecidas se arreglan como si vinieran para la capilla, aunque no van a venir, y se sientan allá en la salita y en la silla o en el comedor con su Biblia, arregladitas como si fueran a salir a la capilla. Es decir, que eso muestra el respeto, el amor y la posición que tiene Dios, la palabra, en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. Así que los felicito por estar ahí siempre, juiciosos, escuchando la palabra. Y a ustedes que están acá presentes, pues, ¿qué más que decirles? Que gracias también por estar siempre prestándole el oído a la palabra, para que la palabra nos convierta en mejores seres humanos cada día, mejores personas. Entonces, ¿qué es la gracia? Es el propósito eterno. ¿Cuál es el propósito?
que todos seamos como el Hijo. ¿Cómo conozco al Hijo? Si quiero ver a Jesús en la parte humana, lea los evangelios de Jesús. Si quiero ver al Hijo en la parte espiritual como el resucitado, hay que leer las cartas del apóstol Pablo. Hay que estar ahí. Algo del Hijo que yo ya sé claro del Hijo, es que el Hijo tuvo que aprender a ser obediente. Mire, en ambas cosas. Uno, en la parte humana, Él siendo Dios, dice Filipenses 2, siendo Dios, tuvo que aprender a decirle papá y mamá a dos seres humanos. Tuvo que aprender a pedir permiso para ir, para entrar y para salir, Él siendo Dios. Tuvo que aprender a ir con José a la carpintería y obedecerlo cuando José le decía, lige acá, recójame esos palos de allí, pásame esa madera para acá. Porque José y María no adoraban a Jesús, ni lo tenían por ahí sentado con velas y cosas así. Ellos tenían, era un niño que estaban criando y lo estaban criando de acuerdo a su cultura, en su momento histórico, y el niño tenía que obedecer. Y luego ya viene el Hijo con su ministerio, que tiene que orar y decir, Señor, lo que me pides es muy duro, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces aprendió obediencia, representándonos a todos nosotros. Así que para usted y para mí hoy en día debe ser más fácil obedecer al Señor. ¿Estamos o no estamos? ¿Cierto? Señor, si tú lo dices, aquí estoy. ¿Qué es la gracia? Oye, anote allá. Anote. Punto 14, el Evangelio eterno. Eso es la gracia. El Evangelio eterno. Qué hermosura esto. La gente dice que, si el número 14 es el Evangelio eterno. ¿Qué es la gracia? Oye, la iglesia de gracia, ¿qué es la gracia? Usted estaba en iglesia de gracia, ¿qué es? Es el Evangelio eterno. ¿Cómo que el Evangelio eterno? Sí, es el Evangelio que está escrito desde el principio. Es decir, que el Evangelio eterno está desde antes de Génesis. Eso es hermoso. No había el hombre fallado y Dios ya había hecho todo un plan para redimir y restaurar al hombre. Ese es el Evangelio eterno. No había el hombre desobedecido y Dios ya había decretado que fuéramos como el Hijo. Eso es una cosa maravillosa. Es que a Dios nada le toma por sorpresa. Nada. Leamos algo que nos va a llamar mucho la atención. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Si alguno de los presentes quiere leerlo, me lo indica para que me lo lea, por favor. El bendecido José. Bien pueda José Domingo. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Oiga, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. En la otra versión dice, prediquen el Evangelio, porque ¿qué es el Evangelio? Es la buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena nueva. Ay, ¿cómo así que la gracia es la buena nueva? Sí, es que hay unas noticias nuevas y son muy buenas. ¿Cómo cuál? Que ya no hay que hacer guerra espiritual. ¿Cómo cuál? Que ya no hay que hacer sacrificios. ¿Cómo cuál? Que ya el diablo no se le puede meter a uno. Uf, esa está maravillosa. Uf, ¿ah? ¿Cómo cuál? Que ya un demonio no se le puede meter. Maravilloso. ¿Cómo cuál? Que la salvación no se pierde. Uf, qué descanso tan grande. ¿Ah? ¿Cómo cuál? Que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo cuál? Que somos cabeza y no cola. ¿Cómo cuál? Que andamos con el resucitado reinando en vida sobre toda circunstancia. ¿Cómo así que la gracia, que es eso? Es la buena noticia, la buena nueva. ¿Cómo cuál? Que usted ya no tiene por qué estar enfermo, porque por sus llagas hemos sido sanados. ¿Cómo cuál? Que usted ya no tiene por qué tener necesidad, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado. ¿Cómo cuál? Que ninguna lengua que se levante contra usted en juicio podrá prosperar. Así es. Ahí dice. ¿Y cómo me cuenta de eso? Hay que leer la Biblia y hay que leer las cartas del apóstol Pablo, porque ahí está metido el Evangelio eterno.
Entonces, ¿qué es la gracia? ¿Qué es eso del pastor Soto, de otros dos pastores que hay en la ciudad o los que están a nivel nacional? ¿Qué es la gracia? La gracia es la buena noticia, la buena nueva. ¿Cuál buena nueva? Que somos salvos por gracia, no por obras. ¿Cuál es la buena noticia? Que mi nombre nunca será borrado del libro de la vida. Oye, esa sí que es buena. Sin importar lo que haga, sin importar lo que haga. Y si me vuelvo bien malo, esa es su decisión. Pero Dios lo hizo salvo no para que se pudriera, sino para que se conserve. Pero aún así, si se dedica a hacer lo malo, entonces la Biblia dice también así: el que se dedica a hacer lo malo, de lo malo, recibe dos cosas, muerte y corrupción. Pero el que se dedica a la vida del Espíritu recibe vida y paz. Ahí está, ¿cierto? ¿Para ustedes ha sido una buena noticia la gracia o no? ¿Ah? Libertad, ¿cierto? Libertad, la gracia, la buena noticia, la buena nueva, la gracia de Dios. Bueno, eso es el Evangelio eterno. Dice ahí: id y prediquen la buena noticia, id y prediquen el Evangelio. El Señor había acabado de resucitar, porque recordemos que Marcos está haciendo la descripción del Evangelio, lo que él les dijo, recién había resucitado. Si apenas iban a escribir los Evangelios, apenas, porque no existían los Evangelios, ahora porque leemos la historia, pero en ese momento Jesús resucita y no existían los Evangelios, entonces él no se podía estar refiriendo a los Evangelios. Pero sí les dijo: vayan y prediquen la buena noticia o el Evangelio. Tampoco se podía estar refiriendo a la ley, porque él vino fue precisamente para ponerle fin a la ley. Entonces él se estaba refiriendo al Evangelio eterno, el cual él se lo reveló al apóstol Pablo. Pero está en toda la Biblia, sino que a Pablo se lo entregó así desmenuzadito, para que Pablo nos lo entregue también a nosotros desmenuzadito y lo podamos comprender plenamente. Como por ejemplo, que no es del que corre ni del que quiere, sino de quién, del que Dios tenga misericordia. Por eso hay gente que a usted no le gusta y Dios aún así las bendice. Señor, yo lo que quiero es que lo destruyas. Y Dios dice: lo voy a bendecir más. Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que le cae bien a Dios. ¿Usted le cae bien a Dios? Yo le caigo bien a Dios, se lo digo. Yo sé que le caigo bien, ¿sabe por qué? Porque yo he procurado ser un hombre de fe. Y la Biblia dice: el que es de fe le agrada a Dios. Entonces, ¿usted le cae bien a Dios? Entonces debe decirle que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios ya tuvo misericordia. Y de ustedes, Dios ya tuvo misericordia. Por eso ustedes están más que asegurados en Él. El favor está más que asegurado para ustedes. Eso es la gracia, es el descanso, es el reposo. Entonces, la gracia es el Evangelio eterno. Vean lo que dice Gálatas 1:6 en adelante, por favor. Gálatas 1:6 en adelante. Por favor, los bendecidos o mi esposa me traen una botella de agua bien buena de allá, por favor. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, por favor. Miren, busquen su Biblia, por favor. Gálatas 1:6. Ahora hay tantos evangelios diferentes, tantos. Esta mañana estaba escuchando uno de esos evangelios diferentes, esta mañana. En los comentarios unos decían: qué sierva de Dios. Otros decían: el Señor ya casi viene. Otros decían: amén. Otros decían: está el loquero, enciérrenla de una vez. Y yo veo muchos videos y muchas veces encuentro evangelios diferentes. ¿Cómo les parece? Evangelios diferentes, con otros mensajes, con otros tipos de cosas. Por ejemplo, en este evangelio que escuchaba esta mañana, esta señora, los ángeles venían donde ella todas las noches durante un tiempo y la estaban preparando para llevársela para el África
a cumplir una misión especial. Pero se la iban a llevar mientras que estuviera dormida. Es decir, no la iban a llevar con el cuerpo, sino que la iban a sacar del cuerpo. Entonces ella se preocupaba mucho que porque si se la llevaban más de un día o una noche, de pronto entraban y la veían dormida acostada y como no despertaba la enterraban. Y que entonces ya no quería, mientras que estaba por ahí haciendo la obra de Dios, que la fueran a matar acá porque la enterraran. Entonces que tenían que hablar con la pastora de ella para pedirle permiso, los ángeles, para que ella pudiera ser llevada. Después vinieron por ella en un carro del cielo muy bonito, ella lo explicó ahí cómo es el carro y la velocidad que tiene, y la pastora estaba cuidando el cuerpo de ella mientras que ella estaba haciendo la misión, y la llevaron al África y por allá le iban a casar con un jefe de una tribu que ya tenía 6 esposas más, estaba sin ropa, bueno, todo un evangelio diferente. Y así como ese, te metas a las redes y encuentra experiencias de predicadores, apóstoles, una cantidad de gente que tiene su propia versión del evangelio de ahora, su propia historia. En el tiempo de los primeros 50, 60 años del cristianismo, habían otros evangelios. Uno de ellos era el evangelio tradicional, que era la enseñanza de la ley, y otras doctrinas. Hoy también las hay, muchas doctrinas, muchos evangelios diferentes. Pero mire qué dice la palabra. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, por el regalo, por el don de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El mundo está lleno de evangelios diferentes, o sea, de mensajes o de noticias diferentes. Está lleno. Que para ser salvo tienes que hacer esto, para ir al cielo tienes que hacer lo otro, que si no te vas para el cielo te das un tiempo para una parte, luego te vas para el cielo. Hay otras creencias diferentes. Entonces Pablo dice, si aún nosotros, ¿cierto? No es que haya otro evangelio, sino que hay gente que los quiere perturbar y quieren pervertir, dañar, cambiar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o sea, Pablo lo que está diciendo es, si yo me tuerzo, si yo me echo para atrás, si yo me vuelvo a cuando era Saulo de Tarso, y les digo ya que hay que hacer es lo que yo era antes, cuando era irreprensible, oiga, irreprensible. Si yo me vuelvo a lo de antes y les digo, como cuando yo era irreprensible en la ley, que es lo de antes, o si viene otro, o si viene un ángel, y hay ángel se puede mirar en las dos formas. Un ángel del cielo es cuando las personas dicen tener revelaciones, como esta señora, que venían 2 ángeles toda la noche, donde ella. Como la otra que leí, que estuvo 40 días en el infierno, donde era el Señor el que venía donde ella todas las noches a hablar con ella. Hay muchos evangelios diferentes. O un ángel también es un predicador de influencia, un pastor, un líder, un apóstol, alguien que tiene influencia. Si viene un ángel, o nosotros, dice Pablo, con una enseñanza diferente. ¿Diferente a qué? A la gracia de Cristo. Cualquier otra enseñanza diferente a la gracia de Cristo los va a ubicar a ustedes bajo maldición. Por eso ahí dice que sea que anatema, dice ahí, sea anatema. Los va a poner bajo maldición. Entonces, el llamado aquí es a permanecer en el Evangelio eterno. Nosotros, lamentablemente, al menos en el caso del pastor, lamentablemente, mi primer encuentro con la espiritualidad, la religión para acercarme a Dios, fue bajo maldición, porque lo hice a través de la religión. Luego salí de la religión universal e ingresé al protestantismo, donde ya había mezcla de la buena noticia
con la noticia anterior. Mezcla de ley y de gracia. Seguía bajo maldición. Y hace ya unos años atrás, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, Cristo me permitió verlo más claramente. Y entonces pude dar el paso a la gracia de Cristo, abrazar el Evangelio de Cristo. Y entonces estoy en un lugar donde la Biblia me asegura, y yo creo que es así, me asegura que si estoy en Cristo, en el Evangelio eterno, estoy libre de maldición. No hay maldición para los que están en Cristo. Entonces, ¿usted dónde está? Yo espero que al ser seguidor de Cristo, del Evangelio, al pertenecer a Vínculo Perfecto, y en ese sentido al tener el pastorado del Pastor Soto y ser seguidor entonces de la doctrina que yo enseño, que no es mía, sino que la recibí del Señor, pues usted también esté bajo bendición y no tenga nada que ver con la maldición. Es decir, que ustedes y yo estemos en el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. Pastor, ¿cuál es? Mateo. No, esa es una historia de la vida de Jesús. ¿Es mala? No, hay que leerla. La historia de la vida de Jesús. Pastor, entonces es Marcos, tampoco. ¿Es Lucas? Tampoco. ¿Cuál es? El Evangelio eterno se encuentra en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, pero está revelado en las 13 cartas del apóstol Pablo. ¿Ven por qué les dije que no se pasen la vida y el año entero asistiendo sin leer las cartas? Lean las cartas, saquen un tiempo, lean las cartas. A veces eso requiere algo de esfuerzo. Lean las cartas. Tómese la tarea de leerse las 13 cartas del apóstol Pablo. Léaselas, por favor. Cambie una hora de celular por lectura de las cartas del apóstol. Cambie una hora de las redes que hay para películas por las cartas del apóstol Pablo. Le aseguro que al final de leerlas, usted habrá crecido en la fe, estará más fortalecido que si se ve una serie. Eso se lo aseguro, con toda libertad. ¿Por qué? Porque el Evangelio contiene espíritu. La serie lo divierten a uno, pero el Evangelio contiene espíritu. Entonces ahí dice, ¿cierto? Es el Evangelio eterno. Que hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de enseñanza que sea contraria a lo que ustedes ya recibieron. Básicamente, ¿qué recibieron ustedes? Salvos por gracia. Salvos por gracia. Sí. Eso no puede cambiar. Que la salvación, como es un regalo y es un don, no se pierde. Eso tampoco puede cambiar. Que los pecados fueron perdonados y olvidados. Eso no se puede cambiar. Que cuando morimos, ahora, después de la resurrección de Cristo, cuando morimos, somos inmediatamente transformados. Y se nos da un cuerpo nuevo. Eso no ocurría hasta que el Señor murió y resucitó. Ahí la gente sí permanecía dormida en el Hades o en el Seol. Hoy no, transformado. ¿Qué más hemos aprendido en la gracia? Que nuestros nombres no se pueden escribir y borrar, porque están escritos desde antes de la fundación del mundo. Que nadie le puede lanzar a usted una maldición que sea efectiva en su vida. Ellos pueden hacer lo que sea, pero cualquier maldición que levanten contra usted, delante de usted caerá. O sea, no tiene efecto en su vida. Esa es la gracia. Entonces, cuidado cuando salen los otros evangelios. Los otros evangelios son todo ese tipo de revelaciones, visiones, enseñanzas y cosas raras que salen y que seguirán saliendo, que contradicen la doctrina del Evangelio de Cristo. ¿Cómo me doy cuenta yo que la persona está todavía en el antiguo pacto? Porque entre todo lo bonito que dice muchas cosas bonitas, de un momento a otro dice, y que el infierno, no está grave. Que la salvación la pierde, hasta no ha entendido. Ustedes tienen que identificar que vamos a hacer un conflicto espiritual, bélico espiritual, no ha entendido, porque la gracia es el reposo. Él ya peleó por usted y por mí. Deje de pelear y empiece a disfrutar. Vamos a mirar el último punto y oramos. ¿Qué es la gracia? Es un juramento.
Voy a introducirlos hoy ahí y seguimos en la próxima clase porque este es hermoso. Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Yo le ruego que busque en su Biblia, por favor. Por favor. Nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, amados, como iglesia. La verdad, hay que reconocer esto. Mire, en la antigüedad los profetas eran muy importantes y por eso las familias y los reyes se peleaban por tener a los profetas. Querían tenerlos en la casa de ellos, querían que estuvieran ahí cerquita o en su terreno cerca, porque tener al profeta era tener acceso a la palabra de Dios. Ustedes tienen pastor y deben decirle algo que es cierto, tiene un pastor de gracia. De ley, pululan los pastores de ley, pululan por todas partes. Tiene un pastor de gracia. Y en ese sentido ustedes tienen una oportunidad maravillosa de aprender de la gracia, de crecer en la gracia. Aprovechen la oportunidad que tienen de Dios de tener un pastor de gracia. Aquí en la ciudad de Pereira, hay que decirlo, activos en el ministerio, hay 3 pastores de gracia y yo estoy entre los 3. Los demás, mezcla de ley y gracia o mera ley. Y hay líderes de gracia. Yo creo que si hay una cantidad más o menos de líderes de gracia, que vienen siendo por ahí unos máximo líderes que están activos, pues que enseñan, que reúnen gente, que eso, así activos por ahí unos 15, sí mucho, que trabajan con las 3 iglesias. Pongan su corazón en esto. Pongan su corazón en esto. Por eso los invito, reúnanse, presencial o virtualmente. No pasen por alto las reuniones de los miércoles, las reuniones de los domingos. Y presten el oído a la palabra de gracia. Mire esto tan glorioso que tenemos en Hebreos capítulo 6, del versículo 13 en adelante. 6:13 en adelante, es hermoso. Puedo utilizar las gafas para leerlo con más tranquilidad. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, no está hablando de Abraham sino de él, juró por sí mismo, o sea, Dios juró por él. Dios le dijo esto a Abraham: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para los hombres el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Se lo juro. Entonces ya eso dice, bueno, si lo juró, es así. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente, con mayor seguridad, con mayor certeza a los herederos de la promesa, que son en lo natural los hijos, los descendientes de Abraham en lo natural, Isaac allí. Pero recuerden que cuando él jura, según Gálatas 3:13, cuando él jura por sí mismo, a la simiente que es Cristo, Dios se juró a sí mismo, y los herederos según Gálatas, Hebreos, Efesios, según la palabra, los herederos ahora están en la línea de Isaac, pero también en la línea de Cristo, los herederos, descendientes de Abraham, los que somos de la fe. Eso nos incluye a usted y a mí. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, que no cambia, que es eterno, que permanece, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Pues para que alguien no dijera, no, es que eso fue hace 3000 años, no, es que eso fue en el antiguo pacto, no, es que no había ni siquiera antiguo pacto porque no existía toda la ley. Para que por 2 cosas inmutables, nuevamente, que no cambian, no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, promesa y juramento, ¿sí? Promesa y juramento.
O sea, nosotros sabemos que Dios es tan serio que no necesitaba jurar. Con la mera promesa era suficiente. Pero Dios le metió juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos los herederos, tengamos los herederos, un fortísimo consuelo, una fortaleza, los que hemos acudido para asirnos, prendernos, agarrar la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, donde se puede anclar el alma y decir, Dios lo juró, Dios lo prometió, eso no tiene reversa, no hay forma, si Dios lo dijo, así es. Que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primero, como el que rompió, hecho sumo sacerdote para siempre, o sea, eternamente, según el orden del sacerdocio eterno o espiritual, que es el de Melquisedec. Entonces, estamos diciendo nosotros en este punto que la gracia es un juramento, y quiero detenerme allí y no voy a avanzar mucho para ampliar, porque el tiempo no me daría para ampliar. ¿Quién dudaría de Dios? O sea, tenemos la Biblia que nos muestra evidencias de que cuando Dios promete, Dios cumple. Aún así, hay una locura por ahí, también la estuve leyendo esta semana, que yo pues debo leer bastante y escuchar para poder compartirles a ustedes y tener la disposición de aprender para que el Espíritu Santo pueda escoger de lo que tengo en la cabeza qué va sacando para darles. Que hay una corriente por ahí que dice que ese cuento de que Jesús existió, dicen que es un cuento, que Jesús no existió, que eso lo inventó la religión. Bueno, hay evidencia histórica, no religiosa, histórica, de que Jesús vivió, existió y murió, y también de que o resucitó o se lo robaron, pero que la tumba está vacía, está vacía. Dios es fiel. Hay un libro escrito por el señor de apellido Kenneth que se llama ¿Por qué creo? Lo leí hace algunos años, aún lo conservo. ¿Por qué creo? Y es espectacular, porque muestra las cosas que la Biblia dice que iban a suceder con las evidencias históricas al día de hoy, de que lo que la Biblia dijo se cumplió como la Biblia lo dijo, aunque cuando la Biblia lo dijo parecía imposible que se cumpliera. Y aún así se cumplió. ¿Y sabe quiénes lo han cumplido? Reyes, imperios. Han cumplido lo que la Biblia dice sin saber que la Biblia lo había dicho siquiera. Ahora, si alguno de pronto no cree que lo que Dios dice, entonces déjeme decirle que Dios, aparte de haber prometido, juró. Y la cuestión es esta: Dios no juró ni por la mamá ni por el papá, como juran las personas, ni por lo más sagrado. Dios juró por Él mismo. Ahora, ¿quién es Él? Él es el Eterno, Él es el Altísimo, Él es el arquitecto de todas las cosas, Él es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Rey de reyes, Él es el anciano de días, Él es el creador, y juró por Él mismo, diciendo: si no cumplo lo que prometí, dejo de ser lo que soy. Entonces, cuando uno logra mirar eso ahí, se puede animar más a leer la Biblia y decir: bueno, aquí está la palabra de Dios, y Él dijo que dos cosas le iban a pasar a Abraham y a sus descendientes, que los bendeciría con abundancia. Dice: te bendeciré con abundancia, porque Dios relaciona la abundancia con bendición. Dice: te bendeciré con abundancia y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y seré enemigo de tus enemigos. ¿Y cómo sé que eso es verdad? Si sigue habiendo orden y si Dios sigue siendo Dios, eso es verdad. Porque el día que Dios no cumpla, deja de ser Dios. Él dijo, juró por él mismo. No era el peligro de los juramentos de la iglesia. Cuidado por lo que jura. Mucho cuidado por jurar. ¿Por qué? Porque el que jura está diciendo, si no es verdad, que se muera esa persona. Y oye, espera. Dios juró por él mismo. Ahora, en mi caso, pues eso me da un fortísimo consuelo. Pero aún así debo decir que yo no necesitaría el juramento de Dios. Con que Dios lo prometa, es más que suficiente. ¿Qué es la gracia? Es el juramento de Dios. Ay, pero ¿qué juró Dios? Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, es decir, hay que leer la palabra. En este caso específico, léase en Génesis 12. Mire todo lo que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, a los herederos. Usted es un heredero. Quiere decir que usted no es un pobre ser humano, no es un pobre mortal. Un heredero es alguien que ha heredado algo. Usted es un heredero. ¿De qué? Lea las 13 cartas del apóstol Pablo. Usted es un heredero. Y Dios lo prometió y lo juró. Así es. Si Dios lo dijo, así es. Así es. O sea, si Dios lo dijo, así es. Por eso, amados, obedezcamos al Señor y hagamos las cosas bien para nuestro buen Dios. No pasemos por alto la palabra, sino que guardémosla en el corazón. Guardémosla en el corazón. Nos vemos nuevamente, si Dios quiere, el 1 de octubre, domingo 1 de octubre, porque este domingo que viene no hay reunión, pero nos vemos también el próximo miércoles 27 de septiembre a las 7 de la noche. El viernes espero a las 7 de la noche, muy atentos a quienes están haciendo el curso de la escuela bíblica. Tenemos 15 personas, bueno 14, porque yo soy el número 15, que están haciendo el curso de los viernes de la escuela bíblica de Vínculo Perfecto. Estamos trabajando el tema del infierno, muy interesante, entonces ahí estamos listos en la escuela el próximo viernes también. Recuerden por favor volver a escuchar la palabra, recuerden por favor la congregación, cada uno, sea que se congregue o no se congregue, recuerden sus compromisos con la congregación también. El pastor tiene su compromiso 100% también con ustedes y vamos a seguir firmes y fieles y vamos a disfrutar de esta sede. Quiero invitarlos a los que no vienen pero que son de la ciudad para que vengan y conozcan la sede. Y el 1 de octubre entonces, un domingo, estemos aquí a las 8 de la mañana y conozcamos la sede de todos. Un fuerte abrazo para todos, vamos a orar a Dios y terminamos la reunión el día de hoy. Carlos, yo sé que usted estaría aquí, Carlos está en Brasil, pero vea, este hombre allá en Brasil siendo las 10 de la noche creo yo, si no estoy mal, 10, 11 de la noche, ahí está firme, constante en la palabra. Bendiciones Carlos para ti y para todos los que están conectados. Vamos a orar a Dios. Padre, hoy quiero decirte gracias por este grupo hermoso de hermanos conectados virtualmente y los hermanos que están acá en la presencial también. Gracias a cada uno de ellos, tanto los presentes presencial como virtual, porque han tomado la decisión de conectarse, no de venir, de sacar el tiempo, de disponer la mente y el corazón. Que tu Espíritu, Señor, nos inunde mucho más, que la palabra nos llene de vida, Señor. Produce en nosotros, te lo pedimos como una petición, produce en nosotros el querer y el hacer de obedecer la palabra, el querer y el hacer de leer la palabra, de aprender más de la palabra. Señor, permítenos tener una mejor comunión con tu Espíritu cada día. Permítenos también, Señor, en lo natural, que la congregación se fortalezca más en la comunión con el pastor, que podamos fortalecer esta comunidad y que podamos avanzar juntos en esta labor que nos has encomendado. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracia y paz. Bendiciones para todos en Cali, en Brasil y en los diferentes lugares donde nos están escuchando.